Bailar tango no significa solo mover los pies o hacer pasos, hay que preparar todo el cuerpo. Por eso en este video te voy a mostrar 5 ejercicios para practicar todos los días. Seguime hasta el final. Todos sabemos que el tango es mucho más que hacer pasos. Tenemos que tener preparado el cuerpo para poder realizar físicamente todo lo que se nos ocurra, ya sea adquirir elasticidad para movernos o mostrar elegancia aun cuando permanecemos quietos o abrazados. Pero este dominio del cuerpo no aparece de forma mágica, solo podemos conseguirlo a través de una práctica diaria. Si sos principiante o intermedio, tenés que empezar a hacer actividades físicas y algunas mentales que te permitan corregir lo que te represente un mayor desafío y reafirmar aquello que ya consolidaste. La verdad es que, como decía un cartelito que veía cada mañana al salir de mi casa, con las dificultades no se puede pactar, o las vencemos o nos vencen. Esta práctica que te propongo no debiera llevarte más de 30 minutos por día. Considerando que son 5 ejercicios, podrías hacer cada uno en 6 minutos, el tiempo que duran 2 tangos. Por supuesto, si quisieras dedicarle 10 minutos o más, bienvenido sea. Por lo general, suelo recomendar hacer cada ejercicio sobre piso de madera y con zapatos de suela o cromo para poder deslizarse con facilidad. Pero más allá de eso, te propongo que incorpores el tango a tu vida y trates de conectar cada movimiento que realices como un ejercicio de todos los días. Más adelante te voy a mostrar más claramente a qué me refiero. Ahora, si pensás que podría agregar un ejercicio más, déjamelo en los comentarios. Y de paso, suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bencicrizabá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a mostrar ejercicios sencillos, fáciles y rápidos para que avances en tu camino de tango. Vamos a ver cómo practicar postura, equilibrio, disociación, caminata y pivote. Recordá que si quisieras ir directamente a cada ejercicio en particular, podés hacer clic en los números que te dejo en la descripción. Pero antes de ir a los ejercicios, voy a necesitar que cierres los ojos durante unos segundos mientras escuchás mi voz y comiences a adquirir lo que en tango y otras actividades físicas llamamos conciencia del cuerpo, que significa poder sentir nuestro cuerpo y conectarnos con él desde un punto de vista emocional y motriz. Así que cerrá los ojos. Comenzá por inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Que la respiración sea profunda. Sentí si la cabeza está alineada con el cuello o si está caída. Si estuviera caída, trata de mantener la cabeza alineada con el cuello. Ahora intenta sentir los hombros. ¿Están tensos o relajados? Si estuvieran tensos, baja los hombros con naturalidad y así también relaja los brazos y los dedos de las manos. Asimismo, presta atención a si estás en una posición cómoda para tu cuerpo, cómo se encuentra la columna, si se detecta algún dolor en la espalda. Mientras corregimos, controlemos nuevamente los hombros y la cabeza. Ahora repasemos las piernas y los pies. ¿Hay tensión en los muslos o en los dedos del pie? Relájalos. Volví a inhalar por la nariz y exhalar por la boca y abrí los ojos. Espero que esta simple introducción te haya ayudado a entender que debes ser consciente del cuerpo y detectar cualquier anomalía para corregirla. Eso te permitirá el día de mañana prestar atención, así al bailar, por ejemplo, estuvieras transmitiendo alguna tensión a la persona que abrazás, ya sea a través de los brazos o de movimientos forzados. Ahora vayamos a los ejercicios. Ejercicio 1. Postura. Si bien existen diferentes tipos de postura, dado que existen diferentes estilos de tango, en este ejercicio vamos a ver la postura que suele utilizarse en los salones tradicionales de tango de Buenos Aires. Comencemos por pararnos derechos. Inhalemos por la nariz y exhalemos por la boca, de modo que nos quede el pecho arriba y el abdomen levemente contraído. Prestemos atención a que al elevar el pecho los hombros se encuentran relajados. Mantengamos la cabeza arriba del cuello y el mentón levemente retraído hacia el pecho. De ser posible,
Intentemos que la pelvis quede en el centro del cuerpo, alineada con la columna, sin sacar la cola ni adelantar el pubis. Intentemos también que las piernas se encuentren relajadas, pero no dobladas, de modo que podamos mover las rodillas. Sobre esta base, con los pies juntos, llevemos la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. Nos quedamos un segundo y regresamos a nuestra posición inicial. Repitamos este ejercicio mientras sentimos que gradualmente se estiran los gemelos, es decir, los músculos localizados en las pantorrillas. Ejercicio 2. Equilibrio. En este ejercicio voy a proponerte un muy sencillo movimiento de equilibrio que consiste en arriesgar el eje y recuperarlo inmediatamente a través de cambios de peso. Ahora, si quisieras ver más ejercicios de este tipo en profundidad, te recomiendo ver en los videos de técnica cómo bailar tango sin perder el equilibrio que encontrarás en este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Para este ejercicio comencemos por movernos como si fuéramos un muñeco porfiado o tentempié. Vamos a ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, intentando superar un poco la línea de cada eventual pie de base. Realicemos este cambio de peso del cuerpo varias veces hasta que de pronto determinemos recuperar nuestro eje uniendo el pie de la pierna libre a la altura de la rodilla de la pierna de base, con la punta mirando hacia el piso. Contemos al menos 3 segundos, deslicemos la pierna hacia abajo y volvamos a movernos pendularmente hacia adelante y hacia atrás, siempre arriesgando nuestro equilibrio hasta levantar la otra pierna y recuperar nuestro eje. Mientras repetimos el ejercicio, recordemos no mirar el piso, sino mantener el cuerpo bien alineado como vimos en el ejercicio anterior. Ejercicio 3. Disociación. En esta parte vamos a realizar un simple ejercicio de disociación, que es indispensable para el baile de tango. Vayamos ya al ejercicio. Con los pies abiertos en esta ocasión y manteniendo la postura que vimos en el ejercicio 1, vamos a rotar el torso 1, 2, 3 veces para un lado y recuperamos el centro. 1, 2 y 3 veces para el otro lado y centro. Al rotarlo tengamos presente que rota toda la caja torácica, brazos y cabeza, mientras las caderas, piernas y pies permanecen en su lugar. Alcanzado esto, vayamos rotando el torso a un lado y otro, exigiendo gradualmente una mayor angulación. Como se expresó en el video de disociación que puede verse en este canal, lo importante es elastizar los tejidos del cuerpo y no romperlos. Como te dije anteriormente, es fundamental conectar mente y cuerpo con el tango. Si yo no perteneciera al mundo del tango y quisiera tomar un vaso que está a mis espaldas, seguramente giraría todo el cuerpo. Pero si mi mente y mi cuerpo estuvieran completamente conectados con el tango, entonces solo giraría el torso, con lo cual multiplicaría muchas veces más mis tiempos de práctica. Ejercicio 4. Caminata disociada. En este ejercicio vamos a caminar, una de las actividades más importantes del tango. ¿Por qué caminamos? Porque caminar nos permite entender mejor el tiempo musical, como vimos en otro video, corregir la postura, y es la actividad más natural del cuerpo. Si bien existen diferentes modos de caminar, en esta ocasión practicaremos la caminata disociada. Así que con nuestra postura del tango, rotemos el torso hacia la izquierda y avancemos con pie izquierdo. Rotemos el torso hacia la derecha mientras concentramos el peso en el pie izquierdo y avancemos con pie derecho. Luego, rotemos el torso hacia la izquierda mientras cargamos el peso en el pie izquierdo y llevemos la pierna derecha atrás hasta que el pie concentre todo el peso. Hecho esto, repitamos. Cada vez que sea posible, intentar rozarte las propias rodillas y la parte interna de los pies. A medida que controles estos ejercicios, realiza este movimiento con varios pasos hacia adelante y varios pasos hacia atrás. Ejercicio 5. Pivot. En este ejercicio vamos a reunir todos los elementos que vimos anteriormente, así que si no controlaste los 4 ejercicios anteriores, tené paciencia.
Siempre con la postura de tango, vamos a caminar en contraposición dando 3 pasos. Pie izquierdo, derecho, izquierdo con punta del pie rotada a la izquierda, rotación de torso a la izquierda y pivot con pies juntos o talones juntos. Ahora avancemos con pie derecho, izquierdo, derecho con punta del pie rotada a la derecha y pivot. Como te expliqué con más profundidad en el video sobre pivot, mantén la línea de los hombros paralela al piso y no bajes la cabeza. Si incorporas el pivot a tu vida cotidiana, al entrar a tu casa podrías realizar un pivot para cerrar la puerta y otro pivot para continuar hacia el interior. Si hay otro ejercicio que te gustaría ver, déjamelo en los comentarios y forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote a este canal que te ofrece clases de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. Como viste, son ejercicios fáciles y rápidos que puedes integrar a tu vida cotidiana. Solo pensar la cantidad de veces que podrías realizarlos mientras estás esperando en algún lugar aumentaría rápidamente tu preparación. Ya sabemos que un grano de arena no hace nada, pero estos 5 granos de arena en un año ya comenzarán a trazar tu camino que en el futuro serán horas de felicidad. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.